Shalom, mis amados y queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos para iniciar el culto ordinario de los días miércoles. Nuestro Dios nos ha guiado, nos ha puesto en su presencia para que nosotros podamos adorarle y recibir de Él la gracia preparada. Para que todo sea conforme a su voluntad, iniciamos con una oración. Oremos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Amado Dios de infinito amor y de gracia, y de la gloria y de la bondad, hoy, Señor, esta congregación te elevamos nuestra mejor alabanza y adoración. Agradecemos sobre todas las cosas que tú estés con nosotros, con tu protección, con tu guía, con tu sabiduría. Pasamos esto durante estos últimos 3 días después del culto de domingo pasado y estuvimos bendecidos porque tú estuviste con nosotros. Y también hoy estamos en tu presencia porque tú nos has llamado, Señor. Por eso queremos dedicarte que el culto, que sea una fragancia realmente agradable para ti y que para nosotros sea un momento de máxima gracia tuya, Señor. Por eso rogamos, Señor, que seamos limpiados, sanados de nuestras llagas, de nuestros pecados, seamos alivianados de nuestras cargas y que nuestro espíritu sea llenado de tu espíritu. Y así, Señor, sea un momento de una comunión total contigo, Señor. Dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré.
Solo Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un solo versículo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Leemos juntos a una voz. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar antes de escuchar la palabra, la predicación. Oremos. Amantísimo Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque recibiste nuestras alabanzas, recibiste nuestra oración, Señor. Nosotros queremos oír tu palabra, Señor, porque en tu palabra hay poder. Y tu palabra aplicada en nuestra vida hay bendiciones, Señor. Confiamos y creemos y tenemos fe, Señor. Por eso, Señor, pedimos para que tú nos abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, humildemente, Señor. Que podamos escucharte, Señor. Y háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, seamos instruidos, seamos sabios, seamos lleno de tu poder, Señor, porque estamos viviendo en un momento tan difícil, Señor. El mundo está cada día más oscuro, más confuso, más corrupto, más y más peor que nunca, Señor. Señor, también la vida en sí, el sistema, la economía, la política, todos los aspectos sociales, Señor, cada vez estamos peor, Señor, y nosotros estamos en el medio de eso, Señor. Señor, también esa maldad del mundo nos afecta, Señor. Por eso te pedimos una especial protección tuya, Señor. Que tu espíritu de Espíritu Santo y el ejército de los cielos nos proteja, Señor. Hoy, ahora en este momento queremos oír tu voz. Abra, Señor, tu puerta de los cielos, Señor. Y que este siervo sea solamente tu instrumento, Señor. Que solamente diga lo que tú quieres que diga, Señor. Que así sea, Señor. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en los cultos de los miércoles con las predicaciones sobre cómo nosotros los creyentes, sobre todo nosotros que somos encargados de alguna manera de algunos cargos, algunos oficios de la iglesia, cómo tenemos que servir a la iglesia y a la iglesia a su vez cómo servir al mundo. Estamos de acuerdo que la iglesia es una comunidad de los santos, es decir, santificado por Cristo, bajo la cabeza, por supuesto, de nuestro Señor Jesús. Y por eso es llamado el conjunto de la iglesia bajo la cabeza de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y vimos que esta comunidad de Cristo, aun a pesar de que es conjunto de hermanos bajo el poder de Cristo y su espíritu, se necesita la organización, estar disciplinado. Vimos nosotros cómo la primera iglesia en Jerusalén había organizado para que los apóstoles puedan dedicarse a la palabra y a la oración. En ese sentido, eligieron a los diáconos. Es el principio que nuestro Señor nos muestra a través de su palabra. La iglesia debe ser organizada a fin de que podamos trabajar disciplinadamente.
Y sobre todo, no descuidar la parte más importante, que es la palabra de Dios y la oración, la parte espiritual. Es lindo también practicar el amor de Cristo, ayudar a los pobres, estar juntos, tener comunión con los hermanos, servir a la sociedad, y tanta cosa hay en la iglesia para hacer. Pero si todas esas cosas, aunque lo más lindo fuere, molesta o sirve como para atajar en el ministerio de la palabra y la oración, entonces, mis queridos hermanos, no estamos bien. Estamos teniendo problemas, porque la iglesia debe basarse en la palabra del Señor, y que los ministros deben estar abocados, preparando la palabra y orando para que eso sea lo primordial. Pero mis queridos hermanos, también nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ser vivo. Es un cuerpo llena de vida. Vida de Cristo y del Espíritu Santo. Es decir, aunque haya organización, no significa que convertimos en una máquina eficiente para conseguir los resultados nada más. Hay muchas iglesias que son organizadas, bien organizadas, trabajan disciplinadamente y consiguen sus objetivos. Pero hay una frialdad, parece una máquina bien aceitada en funcionamiento y solamente va logrando y logrando, pero no hay ese dinamismo, la virilidad del Señor. La iglesia es un cuerpo viviente, mis queridos hermanos, donde mora el Espíritu Santo. Sobre todo, está conformado con las gentes vivas, salvos. A pesar de que hay hermanos que tienen la fe más, espiritualmente más maduros, pero también hay hermanos inmaduros, inclusive hay falsos, mentirosos. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros vimos a través de la palabra del Señor que para todos los hermanos que componen su cuerpo, para todos los hermanos, Jesús derramó su preciosa sangre. Todos fuimos comprados por esa preciosa sangre de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos menoscabar a los que son menos maduros, a los que son un poquito más lentos, más menos entendido, a veces de repente se nos es una carga, entonces decimos, bueno, ustedes se quedan y nosotros nos vamos adelante, y nosotros los superhombres, nosotros los supermanes, vamos a servir a la iglesia y vamos a ir adelante y adelante. No es así, mis queridos hermanos. Aquellos más débiles, aquellos que tienen menos favorecido aparentemente, mis queridos hermanos, también son comprados por la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor dijo, para que hasta cizañas que se dejen hasta el día de juicio. Por supuesto que las herejías, lo que son instrumento de nuestro enemigo, sí tenemos que expulsar. Pero aquellos hermanos más débiles también tienen que caminar junto con nosotros. Tiene que convivir con nosotros, tiene que haber ese calor humano, el amor de Cristo, para que sea un ser viviente la iglesia. Y también nosotros vemos que por ser la iglesia el cuerpo de Cristo, un ser viviente, tenemos que servir unos a los otros, a pesar de las cosas buenas, como por ejemplo dar buenos consejos o consuelos, o tener relacionamiento, comuniones, hasta ofrecer misericordia y las ayudas. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que servir con el sentir de Cristo, dijo. ¿Qué quiere decir sentir de Cristo? El corazón de Cristo. Aquel corazón de Jesucristo que Él no escatimó su gloria y dejó la gloria de Dios para ser hombre y vino hasta nosotros, para vivir como nosotros, para estar en el lugar del pecador y sacrificar y morir en la cruz por nosotros.
Siendo maestro, se arrodilló para lavar los pies de los discípulos. Habló de caer y morir como el grano de trigo para que haya muchos frutos. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que la iglesia es la familia en Cristo. Familia de Dios somos nosotros. Nosotros, los integrantes de la familia, miembros de la familia. Ni el más chico, ni el más grande puede ser apartado, sino que tenemos que estar juntos, amando, juntos, y estar conformando un cuerpo en el amor. Y así entonces el mundo nos reconocerá como los discípulos de Cristo, porque Cristo es el amor. Hoy vamos a ver otro principio muy importante de la iglesia. Nosotros como sus integrantes, como sus servidores, como sus oficiales encargados, tenemos que aprender algo muy importante. El texto de hoy fue Hechos capítulo 1, versículo 8, que la mayoría de nosotros conocemos muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este versículo tiene similar sentido de los versículos que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mis queridos hermanos, son palabras de nuestro Señor Jesús, pero en el momento más glorioso, Él después de servir toda la obra de la salvación, Él ha logrado la salvación plenamente. Su sacrificio valió más que suficiente. Y ahora resucitado gloriosamente, teniendo el poder, teniendo la gloria total, Él, antes de ascender a los cielos, junto al Padre Dios, habla a sus discípulos. Le habla como la última palabra, como si fuera un testamento, es un mandamiento, orden, una comisión especial a los discípulos. Y esta comisión tiene un sentido muy especial, mis queridos hermanos. Porque en Juan capítulo 20, versículo 1 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Quiere decir que el texto de hoy, Hechos capítulo 1, versículo 8, también Mateo 28, 19, 20, conocido como la Gran Comisión de Cristo Jesús, es un envío como el Padre había enviado a Jesús. Enviar es el apostolado de Jesucristo a nosotros. Porque enviar en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, enviar es apostelo. Y los enviados son apóstol. Entonces aquí cuando dice, como me envió el Padre, como Padre me apostelo, yo también os apostelo. Mis queridos hermanos, nosotros somos enviados de Cristo. No solamente una palabra entre un montón para que nosotros tengamos que obedecer, sino que es una palabra muy especial. Si nosotros vemos esta palabra literalmente nomás, diremos, qué bueno, Jesús, como fue enviado por su Padre, ha enviado sus discípulos al mundo. Qué bueno, excelente. Y no la entenderemos realmente como la palabra de Dios. La palabra de Dios viva, válida. La palabra de Dios con su poder. Pero si vemos con la luz y la guía del Espíritu Santo, que está plenamente con nosotros, esta palabra, a través de esta palabra, oiremos la voz de nuestro Señor. Y realmente sentiremos la vibración y temblor emocionante de Él. Y nos abrirá nuestra mente y nuestro espíritu que Él está diciendo a nosotros mismos,
para que hagamos de la misma manera. Mis queridos hermanos, por eso, en el nombre de Jesús, no solamente bendigo, sino que exhorto, incluyéndome a mí, que oigamos esta palabra del Señor con la luz del Espíritu Santo. Que realmente la palabra que estamos viendo sea la palabra poderosa de Dios en nuestra vida. Y este versículo dice, vosotros. ¿A quién se refiere vosotros? En aquel momento era discípulo de Jesucristo. Entonces, solamente esta palabra era para los discípulos de aquella época. Por supuesto que sabemos que el Espíritu de Dios nos dice que no es así. Es válida para nosotros. Por eso se conservó esta palabra. Fue escrita y llegó hasta nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Esta palabra evidentemente es la palabra de apóstol Pablo. Sin embargo, es inspirado por Dios y por tanto es la palabra de Dios. Pero evidentemente no fue dirigida desde el principio a los apóstoles, sino fue dirigida a la iglesia, en este caso iglesia de Éfeso. Y esta palabra se quedó escrita y fue dejada para nosotros y hasta ahora sirve como la palabra del Señor. Por tanto, esta palabra es la palabra dirigida a todas las iglesias. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y este fundamento está basado en la piedra angular de Jesucristo. Así es, mis queridos hermanos. La iglesia está levantada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y este fundamento está basado en nuestro Señor Jesucristo. Explico de nuevo. La iglesia está levantada sobre el fundamento de los trabajos y de servicios y de los sacrificios de los ministerios de los apóstoles y de los profetas. Y este fundamento está basado sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesús. Es decir, la naturaleza, en el fondo, la sustancia, todo de nuestro Señor Jesús y los servicios y sacrificios de nuestros antepasados de fe, y encima nosotros somos levantados para continuar este trabajo de apostolado. Mis queridos hermanos, veamos quiénes fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron enviados, es decir, en griego sería, son apóstoles de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron ellos? Llevaron la palabra de Dios a los que estaban bajo pecado. Llevaron para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y habló que vendrá Mesías, y con él se levantará el reino de Dios. Y para ello Mesías se entregará como el sacrificio de expiación, y se abrirá el camino de recuperación de nosotros hacia Dios. Aquella comunión con Dios, que donde nosotros podemos hablar y decirle a Dios, Abba Padre. Fue una buena noticia para todos, aun a pesar que el pueblo no ha recibido, ellos rechazaron. Y eso significó gran sacrificio hasta muerte de muchos profetas. Mis queridos hermanos, estas buenas noticias, el Evangelio continúa en el Nuevo Testamento. Y antes de que se ha llamado los apóstoles, Cristo, es decir, Mesías, conforme al Evangelio de los profetas, viene al mundo. Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el piedra angular de todos los fundamentos? En primer lugar, Él deja toda su gloria de Dios y se hace hombre igual que nosotros. Y convive con los pecadores y débiles y enfermos. Predica el evangelio de salvación. Anuncia el reino de Dios. Proclama el reino de Dios. Y conforme como él estaba predicando, es entregado para el sacrificio de expiación. Fue muerto en la cruz. Y así logra más que suficiente para la salvación.
Él logra la obra de la salvación. Rompe con la cadena del pecado, hizo que el reino de Dios sea en esta tierra. Se abrió la puerta, se rompió la cortina que estaba impidiendo para que nosotros podamos acceder a Dios. Y sobre todo preparó a los que van a continuar esta obra del reino de Dios, que fueron sus discípulos. Fueron preparados y ellos fueron luego los apóstoles que son enviados de Él. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Primeramente obedecieron la instrucción de Jesucristo, se quedaron en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo y fueron llenados del Espíritu Santo, recibieron el poder prometido y por eso pudieron salir con valentía a predicar lo que ellos experimentaron con Jesús, lo que aprendieron con el Señor, a los perdidos, a los que estaban entendiendo todo mal. Jerusalén estaba lleno por la fiesta de los judíos, aparentemente cumpliendo con la ley, con la palabra de Dios, pero estaban inundados por el pecado. A ellos predicaron y le mostraron la palabra de la salvación. Ellos llegaron a la gente con el amor y sacrificio y servicio que aprendieron del Señor Jesús. Y testimoniaron de Jesús y hablaron del Evangelio, así como su palabra enseñó hasta que ellos puedan cumplir. Y muchas gentes se entregaron, creyeron a Jesús como Cristo y fueron salvos. Y de esa manera levantaron las iglesias. Las iglesias se levantaron por doquier. Y así como Jesús como proclamó el reino de Dios, comenzaba siendo más grande cada día más y más. De esta manera, mis queridos hermanos, la iglesia se levantó sobre los fundamentos de nuestros antepasados de fe, los profetas, los apóstoles. Y estos profetas y apóstoles estaban basados en la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, la tarea más importante, nosotros los salvos, los que conformamos su cuerpo en la iglesia, nosotros que tenemos nuestros encargos, los oficiales, los ministros, tenemos que abocar sobre toda la cosa, seguir este apostolado, esta misión, ministerio que fueron venido desde nuestros antepasados. Los trabajos, servicios más importantes, mis queridos, es llevar la palabra de nuestro Señor al mundo. Llevar la palabra del Señor, esta palabra de salvación, a todas las naciones y a todos los pueblos. Que ellos cumplan, que sean salvos, también sean discípulos al igual que nosotros. Y que así el reino de Dios vaya creciendo más y más, mis queridos hermanos. Hoy, ¿cómo estamos las iglesias de hoy? Y los santos y los creyentes y sus oficiales y los hermanos, ¿cómo estamos? Parece que estamos durmiendo. Pensamos que la iglesia de hoy, la gente se juntan para los cultos de adoración. Pensamos que la iglesia es apartado con el mundo y no tiene que tener contacto, tiene que mantener separado del mundo. Y nosotros tenemos grandes gracias, las gracias en abundancia, mientras que el mundo está yendo hacia la caída de eterna destrucción. Y peor de todo, no se dan cuenta, está en la oscuridad, está en la confusión. Y nosotros somos levantados como la iglesia, como cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos salvarle a ellos. Nosotros somos llamados, enviados para eso. Es un privilegio y a la vez es servicio y deber y responsabilidad, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Seguimos con que la iglesia es para adoración de Dios nomás?
¿Seguimos en que la iglesia debe ser apartada de este mundo? No, mis queridos hermanos. Tenemos que entender que somos levantados sobre los fundamentos, sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Es decir, que nosotros tenemos que continuar el trabajo, los ministerios de los profetas y de los apóstoles, siempre siendo la piedra angular nuestro Señor Jesús. Ese es el llamamiento, mis queridos hermanos. Somos herederos directos de los profetas y de los apóstoles. Somos levantados y enviados al mundo, al igual que nuestro Señor por su Padre. Entonces, este es el desafío, mis queridos hermanos. Como dije del principio, los días miércoles estamos abocando sobre el tema cómo servimos en la iglesia y cómo la iglesia debe servir al mundo. De repente los hermanos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué somos los diáconos? ¿Para qué nosotros somos consejeros? ¿Para qué nosotros somos líderes? ¿Por qué somos los presbíteros? ¿Por qué tenemos algunas tareas encargadas? Por supuesto, en principio tenemos como la disciplina de la iglesia, tenemos que estar organizados. Pero como yo, pastor, y los demás ministros a la palabra de Dios, tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Pero el conjunto, todos los hermanos en sus cargos, teniendo cada uno su particularidad, pero al final de todo, todos tenemos que servir como nuestros antepasados, profetas y apóstoles. Nosotros no somos profetas y apóstoles, porque nuestra palabra no son palabra de inspiración de Dios. No es para seguir escribiendo en la Biblia, pero sí tenemos el apostolado, el trabajo de los apóstoles. Los servicios como enviado tenemos como deber y responsabilidad. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que dedicar. Si la iglesia no hace, ¿quién lo hará? Jesucristo habló de la parábola de sal. Si sal pierde su sabor, si la iglesia pierde la gana de servir en su apostolado, entonces la sal será tirada en el suelo y será pisado por la gente. Mis queridos hermanos, una vez más, en el nombre de Jesús, levantemos, despertemos y seamos realmente testigos, que nuestra vida sea testimonio de nuestro Señor Jesús y de su palabra, y que nuestra dedicación sirva para que la gente cada día conozca más al Evangelio, cada día más reciba a Jesucristo como su Salvador y cada día haya más creyentes, discípulos de Jesús. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, por tu luz, Señor. Te agradecemos, Señor, porque descubrimos otro principio importante de la iglesia, Señor. Otra tarea, otra misión, otra responsabilidad, sobre todo es el mandato fundamental de ti, Señor Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu nos esté iluminando siempre, que nos esté, Señor, alentando siempre para poder cumplir esta tarea, Señor. Bendice a todos los hermanos, bendice a todos los encargados y oficiales, bendice, Señor, a nuestra iglesia y todas las iglesias, Señor, para que nosotros podamos ser realmente la iglesia, cuerpo de Cristo en esta era y en esta tierra, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Lo único que anhelo hoy es conocer más de tu amor, tu iglesia amar y construir y proclamar tu nombre, Dios. Por ti viviré, de ti cantaré, todo entregaré, solo a ti, Jesús.
mi Cristo, por tu gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Cristo, mi Cristo, por tu gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Por ti viviré, de ti cantaré. Todo entregaré, solo a ti, Jesús. Dejo todo atrás y me rindo a ti, pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Pues mi gozo está solo en ti, Jesús. No quiero fama ni honor, ni el aplauso escuchar. Mi oración siempre será vivir solo por tu causa, Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Terminamos entonces con la oración de nuestro Señor Jesús, este culto de miércoles de hoy. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.